que los demás opinan acerca de mí es válido. ¿Por qué? Porque pues, desde aquí, desde donde yo te veo, esto es lo que parece ser. Lo que yo pienso de ti es válido, pero no tiene que ser verdadero. Marcela Perales, ¿cómo estás? Hola, Ricardo Antonio. Muy bien, ¿tú? Siempre te da risa que te diga tu nombre completo. Sí, me da risa cómo lo iniciamos. Por primera vez en vivo en Unboxing Emocional. Yes, yes. ¿Cómo estás? Nunca nadie te habla por tu nombre completo, No, ¿no? Ni en tu casa, ni en tu familia. Cuando tu mamá se enojaba, te decía, Ricardo Antonio, ven para acá. no, fíjate que es muy curioso, pero el espacio el nombre de Antonio no, para nada usado. Mira nada más. Así es. Muy Entonces, bien. Ricardo y hasta ahí. Y bueno, y sus derivados, ¿verdad? Ricardo y sus derivados. Oh, sí. Sí, ya para mí volviste a ser Ricardo. Bueno, más bien eres Ricardo de un tiempo para acá porque no eras Ricardo cuando recién te conocí. Y no es que tuviera otro nombre. Digo, No. bienvenida, Marce. ¿Cómo estás? Contenta de verte, ya quería verte, de estar aquí, de compartir y pues de como a la expectativa de ver qué vamos a platicar hoy, qué va a pasar con nuestra conversación hoy, Sí. qué va a devenir esa conversación, hacia dónde la vamos a llevar, si va a haber gente que va a participar, si hay quien haga alguna pregunta o haga alguna aportación que nos ayude a darle como algún, no sé, como alguna deriva a esta conversación, un caminito. Así es, bueno, es la primera vez que estamos en vivo. Los programas anteriores de Unboxing habían sido grabados. Es la primera vez que estamos en vivo, así que si nos estás escuchando o viendo por medio de Facebook, que es la plataforma en la que estamos ahorita en vivo, puedes estar generando tus comentarios o preguntas o compartires que vayan surgiendo. Si nos escuchas después, de todas maneras, tú escribe en los comentarios, ya sea en YouTube, en Spotify o en Facebook. Dime qué ocultas Y te diré y te diré quién. qué ole. ¿Qué ocultamos, Marcela? ¿Qué ocultamos? Bueno, así en general los seres humanos, como lo típico. ¿Qué es lo que ocultamos? Lo típico que ocultamos, pues acciones, ocultamos, o sea, si yo hice algo que considero que está socialmente incorrecto o moralmente incorrecto, por ejemplo, o que me avergüenza, pues lo oculto. Eh, una cosa que ahorita me he dado cuenta que hay como en, la, en el espacio de lo oculto son las reuniones. O sea, hay personas que se reúnen ahorita en pandemia y no lo publican o no lo dicen, ¿no? Lo más común era antes abrir las redes sociales y ver, me reuní con, y vi, fui, no sé qué. Y ahorita no, casi no ves, o yo casi en mis redes sociales no veo publicaciones así. Entonces, bueno, ocultamos lo que hacemos, ocultamos lo que pensamos, a Pero bueno, veces. no ocultamos todo lo que hacemos, No, ocultamos lo que hacemos que nos genera o que le ponemos una etiqueta o un juicio eh, no, eh, como algo que está mal hecho claro, o puede ser juzgado como mal hecho. sí, así es. O que nos Entonces, avergüenza, porque, digo, basta con dar echarnos un clavado en las redes sociales general, de la gente en general, y que publicamos, ¿no? No publicamos aquellas cosas que nos dan vergüenza, o no publicamos aquellas cosas de las cuales no estamos tan orgullosos, digamos, por el espacio de vivir eso. Ocultamos aquello que no queremos mostrar porque le ponemos un juicio de valor a aquello. así es. Entonces, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos, algunas sensaciones incluso, que son físicas, que son corporales, también a veces están ocultas. Eh, deseos, hay deseos que no decimos, hay necesidades que no le compartimos a otra persona o que no abrimos. Y Este, Beth nos dice, ocultamos heridas, puntos ocultamos débiles.
Pero claro, así Es es. cierto, muchas de las veces, y digo, venimos del tema de la vergüenza, que fue el unboxing pasado, y literal, la emoción de la vergüenza es la que nos hace querernos meter abajo de la tierra y que nadie nos vea y salir corriendo de esa situación. Hay ocasiones en donde esa misma vergüenza puede ser acompañada por otras emociones como quizás la alegría, porque, bueno, me caí y a lo mejor me da risa y sí me da vergüenza, pero no pasa a mayores, ¿no? Es del momento. Claro, Pero creo que tenemos otras cosas que también nos pueden avergonzar o nos pueden apenar con el paso del tiempo. sí, por supuesto. Situaciones, como dice Beth, o sea, heridas del pasado, cuando estamos conscientes de ellas, a veces las ocultamos o lo que ocasionó tal o cual herida del pasado. Hay veces que queremos mantenerlo en lo oculto. Yo he conversado con personas, por ejemplo, que sufrieron algún tipo de maltrato o abuso infantil Ujú. o en su adolescencia y que con mucho dolor lo ocultan porque eso les genera cierta emoción de culpa y de vergüenza y los lleva, porque finalmente estas dos emociones son emociones sociales, son emociones relacionales. Entonces nos llevan a una, tanto una como la otra, pues a ocultarnos. Más la ¿Cómo, vergüenza. cómo es eso de una emoción relacional? Son emociones que tienen que ver con lo que los demás van a pensar de nosotros. Ya, Tienen que ver con la imagen que yo doy ante otras personas o la imagen que yo tengo de mí mismo también. Así cierto. es. Se les llaman emociones sociales o relacionales porque están en nuestro ámbito de ser seres sociales. Es decir, si no fuéramos seres sociales, no tendríamos culpa ni vergüenza. Ok. Entonces también el ocultar aquellas cosas que no nos gustan tendría que ver con los demás. Tendría que ver Claro, con nuestra imagen. sí, lo ocultamos de los demás, lo ocultamos de otras personas. Sí, Este, digo, no todos ocultamos lo mismo, porque digo, en ocasiones he visto que hay quien muestra fácilmente aquello que incluso yo puedo o quiero ocultar de mí mismo y alguien no tiene reparo por mostrar una similar situación, digamos. claro, Entonces no tiene que ver con los hechos en sí mismos, sino tiene que ver con la interpretación que yo hago de la situación. así es. O Y sea, ahí lo que va. creo que los demás van a pensar, no lo que, no, porque no siempre lo que yo creo que van a pensar o sea, es cierto, ¿no? Yo creo que van a pensar tal o cual cosa y por eso lo oculto. Y a lo mejor a la gente ni le importa. Sí, exacto, es lo que yo creo, lo que yo aprendí que debería de creer incluso. Ujú. Eh, muchas veces, incluso nos avergonzamos por grupo. A lo mejor es toda la familia la que se avergüenza de un hecho en específico o tiene un secreto en específico. Digo, ya no pasa tan seguido, pero aún en algunos lugares veo que una mujer quede embarazada fuera del matrimonio es vergonzoso para la familia y es ocultado. Y para poder mostrar lo inevitable que se va a mostrar con el tiempo, bueno, pues se recurre incluso a la legalidad del matrimonio, digamos. Claro, así es. Entonces, bueno, pues ocultamos todas estas cosas. No sé si hay más cosas que ocultamos, pero básicamente es eso, las acciones, pensamientos, emociones, sensaciones, deseos, anhelos. No sé si dije acciones, pero creo que fue lo primero, lo que abordamos. Ahora sucede algo muy interesante porque en ocasiones podemos ocultar lo que ocultamos. Ujú, Es decir, a mí no me gusta tal cosa de mí o tal acción de mí o tal experiencia que tuve. Sé que no me gusta, sé que la estoy ocultando, pero aparte oculto que la oculto. Eh, voy a poner un ejemplo. Durante mucho tiempo yo pensé que sentir, por ejemplo, envidia en mí era algo inadecuado, algo que era negativo y que no debía de sentir y que estaba mal sentirlo, ¿sale? Entonces sabía que estaba ahí y cuando
tenía o sentía envidia o tenía esa emoción, pues la ocultaba, porque está mal sentir envidia, está mal ser envidioso. Pero no solo eso, sino que también ocultaba ante los demás el hecho de ocultar la misma emoción. No sé si me estoy explicando. A ver, hay cosas que ocultamos Ajá. de manera consciente. De manera consciente Ajá. y no nada más oculto la situación, sino que también oculto que estoy ocultando esa situación. Ok. O Ok. sea, que esa situación, sombría de mí mismo, no Ujú. nada más la puedo decir, ¿sabes qué? Es que yo oculto esto, o hay algo que oculto, sino que también aparte oculto aquello que oculto. No muestro ni siquiera la posibilidad de que haya duda de que yo estoy en ese camino que me avergüenza. Y sabes que ese doble oculto me suena más bien como a poner una máscara sobre eso. Me suena como más bien, yo siento esto y entonces mi máscara va a ser absolutamente todo lo contrario de eso que yo estoy pretendiendo no sentir. Sí, y eso es lo que me encantaría que pudiéramos hacerle unboxing a lo que son nuestras máscaras, a lo que son nuestras sombras. Al oculto, a la sombra. Aquellas cosas que no vemos del todo, Ajá. mejor dicho, que no queremos ver del todo, porque existen muchas cosas que obviamente no vemos, que no Sí, conocemos. es para nosotros. Así es. Hay Así es. cosas que sí también son ocultas para nosotros y que pues ni conscientes somos de que las estamos ocultando, porque no las vemos. Quizás alguien más sí las ve. Si alguien más lo puede ver y deja tú que a veces, o sea, me ha tocado conversar y yo también lo he hecho, de preguntarle a alguien, pero ¿por qué haces esto? Y que la persona nada más se queda como diciendo, es que no lo sé, y pensando, o sea, quien lo está preguntando, yo en mi caso, pensando, sí sabe y me lo está ocultando. Ujú. Sí sabe y no me quiere decir por algo. Sí sabe, pero no me tiene confianza. Y pues si exploramos un poco más, pues nos damos cuenta también, si exploramos un poco más el espacio del ser humano, entonces nos damos cuenta que, ahí voy, que me está apareciendo una actualización aquí, no quiero que vaya a empezar ahorita. Ya, le puse que me recuerde mañana, perdón. Entonces, de pronto, nada más eso, o sea, hay personas que cuando te dicen, no sé, qué estoy sintiendo, qué está pasando, por qué hice tal o cual cosa, realmente no lo saben. Sí, Y no exacto. nada más les pasa a los niños, nos pasa a los, o sea, adultos también. Sí, es correcto. Hay cosas que ni siquiera podemos observar en ocasiones y cuando alguien nos lo refleja o cuando incluso a alguien, con alguien que chocamos demasiado y más nos choca decir esta frase como es, lo que te choca, te checa. Eh, no necesariamente tiene que ser así, pero en ocasiones sí es muy buen indicador para decir, bueno, quizás hay algo, no en la persona que me está chocando, sino en mí mismo, que no estoy viendo, que hace que surja, que no me guste tal actitud de tal persona. Y sí lo, o sea, sí lo es, mientras más nos choca o más nos desgasta la actitud de otra persona, más tiene que ver con nosotros, no necesariamente en un reflejo exacto. No necesariamente si yo veo algo en alguien, quiere decir que yo lo hago igual o que yo lo siento igual o que yo lo estoy ocultando de la misma manera, sino es lo que eso que yo veo en el otro representa para mí, Ujú. ¿sí? Entonces, no, cuando yo escuché esto de lo que te choca, te checa y es algo que está oculto para ti y es parte de tu sombra, yo decía, no necesariamente me tardé en entenderlo. Por ejemplo, a mí convivir, por ejemplo, con alguien que derrocha dinero, que si tenemos eh, cuentas en común, por ejemplo, que gasta demasiado dinero en cosas que para mí son superficiales, que no son necesarias, a mí me causaba mucho conflicto y yo decía, pero es que yo no soy una persona derrochadora.
A mí no me gusta malgastar, aunque lo tuviera y aunque o sea, no lo haría. No está, vaya, no es algo importante para mí, el gastarlo de esa manera. Sin embargo, decía yo, pues no, es que entonces no, lo que te choca no siempre te checa. Pero después observé que más bien es, ¿por qué tú sí inviertes en ti cuando yo no me doy el permiso de invertir en mí? Entonces, no es que yo quisiera derrochar, no es que yo tuviera envidia de eso, no, es esa libertad para invertir en sí mismo lo que a mí me molestaba. Sí, exacto. No es el reflejo exacto, como tú dices, pero sí hay una situación que está ahí, en esa experiencia, que sí te está chocando, pero bueno, en este caso tú hiciste un ejercicio, tú hiciste Unboxing. ajá, Claro. abriste esa caja y Sí. solamente por el espacio de abrir esa caja te pudiste dar cuenta de esto que nos estás comentando. En caso de decir, no, me caen súper mal las personas derrochadoras y háganse a un lado y yo No soy... debe ser, están mal, ellos Está están mal. mal. Exacto. Entre más hagamos esto, entre más hagamos como esta separación y no nos metamos en profundizar, en hacer un unboxing, en abrir esa caja que nos está chocando, pues menos nos vamos a dar cuenta, como te diste cuenta tú, de qué sí era lo que te chocaba. Así es. Creo que tiene que ver con los mismos niveles de nuestra conciencia y el espacio que podamos tener de oportunidad de meternos a profundizar en el hecho. Ahora, las sombras precisamente no son las cosas bonitas que nos gustan, o sea, es el lado contrario a lo que vamos a mostrar, por eso nos ponemos una máscara o por eso nos ponemos en un espacio que no sea, que no sea tan negativo, digamos, a los ojos de los demás. Y listo, pero entre más pongamos esa máscara, pues la sombra va a seguir ahí. Y sabes que a veces entendemos por esto, o sea, por la sombra, algo malo. Lo que está en nuestra sombra es porque es algo malo, es algo que se tiene que ocultar. Y que nos disgusta. Y no siempre nos disgusta. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, no nada más aquello que nosotros nos desgasta o nos choca de otra persona corresponde en alguna manera a nosotros, sino también aquello que admiramos en los demás. Cuando yo admiro algo de alguien, también tiene que ver conmigo. Y también tiene que ver con un espacio que si yo no lo reconozco en mí es porque no lo puedo ver, porque está de alguna forma oculto para mí. Uh-huh. Entonces, otros, como dices tú, otros lo pueden ver, yo no lo puedo ver. Sí, sí, pero exacto, la sombra no es un espacio negativo. De hecho, no. Incluso creo que ahí está la clave de todo el poder que no tomamos de nosotros mismos. Porque, digo, me queda más claro como la metáfora de decir, pues es como si fuera ir manco por la vida o ir tuerto por la vida. Sí, haciendo una metáfora, obviamente. Trata de caminar con un solo pie. Exacto, sería muy complicado en la situación real, ¿verdad? Poder hacerlo e innecesario. Porque si tengo los dos pies y si tengo mis dos manos y si tengo mis dos ojos. Entonces, si sí lo tengo, ¿por qué no reconocerlo? Y no nada más eso, usarlo. Usarlo, mostrarlo y no es necesario por mostrarlo no es necesario hablarlo con todo el mundo. Es decir, ocultar no es malo. Tenemos derecho a ocultar, inclusive, tenemos derecho a ocultar. Todo esto de lo que hablamos al principio, las cosas que nosotros ocultamos, tenemos el derecho de ocultarlas. Sí, tenemos el derecho a la privacidad y tenemos derecho también a la intimidad. Claro. Hay cosas que son íntimas y las voy a ocultar de otras personas. Claro. Y las voy a compartir con las personas con las que yo quiera compartir esa intimidad. Así es, pero que sea más bien como por derecho propio y no por el juicio de esto está mal y por consiguiente lo tengo que mantener oculto. Porque es distinto el decir, yo reconozco esto, le he quitado el juicio de bueno o malo, el juicio moral,
y tengo derecho o elijo a quiénes le voy a compartir esto de mi vida, esto de mi historia, etcétera. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros compartimos algo de nuestra historia, también estamos compartiendo una parte de alguien más también. Ujú. Entonces, también por eso hay que cuidar las partes, o sea, nuestra parte oculta, porque no siempre somos nosotros solos los involucrados en esta historia. Así es. Puede estar mi familia involucrada, puede estar Claro, una expareja involucrada, pueden estar tus hijos involucrados, pueden estar otras personas, terceros involucrados, y no nada más es tu historia. Es la historia y la experiencia de otros también, como bien dices. Otra vez acá Ivette nos está compartiendo que también evitamos o ocultamos ciertos gustos, ideas, sí. a ciertos grupos por evitar el conflicto. Ok, ciertos gustos, ciertas ideas, claro. Bueno, hablamos hace poquito, por ejemplo, del aborto. Sí, O sea, exacto. Y es un tema que genera precisamente esto que nos compartió Ivette, el así es, conflicto. el conflicto. Entonces, si estoy en un grupo que yo creo que es pro aborto, entonces, bueno, yo me guardo mi opinión. ¿Sabes qué me viene ahorita? Por ejemplo, hace poco estaba viendo un documental de sexualidad y creo que es un tema que tiene mucho que ver con lo que ocultamos referente, obviamente es un espacio de intimidad, pero en ocasiones hasta ocultamos mi propio deseo o un propio deseo con mi propia pareja, porque está mal, y le podemos poner miles de etiquetas como cochino, vulgar, Indebido. debido, me va a juzgar de, no sé, de sucio, de cosas así, y creo que no nada más es el único tema, sino que tenemos muchos otros o muchas otras esferas en las cuales, por evitar el conflicto, por evitar el rechazo, mejor ocultamos el gusto. Y por eso me gusta mucho que lo haya traído Ivette aquí. No nada más ocultamos lo que nos apena, también no podemos ocultar lo que nos gusta. Claro. Sí, aquellos gustos que creo que son socialmente inadecuados o mal vistos. ¿Sí? Con lo que empezaste de la pandemia, pues es un gusto compartir con otras personas y mejor no lo comparto porque pues me van a decir que está completamente mal y que casi casi como que soy el causante de 1000 o más contagios, ¿no? Claro, así es. Entonces, pues sí, por ejemplo, el compartir, hace poquito estaba conversando con una persona y esta persona me decía que había tenido pues una reunión y que empezaron con un tema que tiene que ver precisamente con la homosexualidad y con sí, la legalidad del aborto y no sé cuánto. Y entonces dice, se abrió un espacio agradable de compartir, donde yo pude poner en la mesa mi opinión y el otro decía, sabes que yo no estoy de acuerdo y lo pienso distinto, pero nadie ocultó, y dice, y todos pensábamos cosas distintas, pero nadie ocultó, dice, estábamos 7, 8 personas, dice, y yo creo que nada más 2 coincidíamos y los demás todos tenían como una opinión totalmente distinta unos de otros. Dice, pero no se hizo un debate desagradable, sino al contrario. Nadie tratar de convencer al otro, sino más bien, pues esto es lo que yo creo por esto, esto y esto y esto. Dice, yo escuché fundamentos que yo no había escuchado. Dice, y aunque yo sigo pensando lo que pienso, pues escuché cosas nuevas. Uh-huh. Que si yo empiezo eh, como a decir, tú estás mal, entonces no nos abrimos al espacio de, a ver, ¿y por qué piensas tú eso? ¿Por qué crees tú eso? ¿Por qué estás a favor de esto y en contra de esto otro? Entonces son espacios ricos cuando empezamos a abrirnos Sí, es, exacto. estas maneras de pensar o opiniones. Permitimos así la escucha. Así es. Permitimos así el aprendizaje, permitimos muchas cosas y en el plano también personal yo creo que también es muy posible permitirnos
mínimo compartirnos a nosotros mismos aquello que ocultamos. O sea, decirme, sí, oculto esto. Creo que es muy buen primer paso, si hubiera pasos, digamos. Pero creo que es muy buen paso decírmelo a mí. No, Decírmelo a mí y empezar a quitarle el juicio. ¿De dónde viene? ¿Dónde empecé a pensar que esto era malo? ¿Quién me dijo que esto estaba mal? ¿Y por qué? así es. Y no nada más eso, sino todas aquellas cosas que puedo hacer o podría hacer en caso de no tener eso. Todas aquellas cosas a las cuales me estoy privando Ajá. por ocultar tal cosa. ¿Qué pasaría si lo abro? ¿Qué pasaría si lo expongo? ¿Qué pasaría si lo muestro? ¿Qué pasaría si de repente algo no me gusta y no lo he dicho por pena, por miedo, por vergüenza? ¿Qué pasaría si lo digo? ¿Sabes qué a mí me ha pasado? Y la gente que me conoce y que me ha permitido acompañarle en su proceso, ya sea como facilitadora de grupos y como coach, pongo bastante mi vida al servicio de los demás. O sea, ejemplos de mi propia vida, porque es lo que tengo a la mano y es lo que yo les digo. Pongo ejemplos de mi propia vida, ¿por qué? Porque es lo que tengo a la mano, para no hablar de otras personas, pues creo que tengo bastante almacén de experiencias, como para poner, oye, ¿sabes qué? Esto me pasa a mí y esto me está sucediendo a mí en este momento, es decir, no lo oculto, o sea, no es algo que yo publique, cosas de mi vida, tanto, pero sí cuando es oportuno, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? A mí me sucede esto, porque de pronto también es nada más yo lo estoy viviendo, nada más a mí me pasa y nada más esto. Y cuando empezamos a escuchar que es algo, caray, del ser humano, por Exacto. ejemplo, o sea, a mí me causaba bastante conflicto el pensarme o el creerme insuficiente y decía yo, caray, doy talleres de autoestima y yo me siento insuficiente muchas veces. Y entonces, ¿cómo le hago? Entonces, hace algunos meses, platicando con mi coach, él me decía, es que culturalmente nos falta el centavo para el peso. Culturalmente no nos enseñaron a ser suficiente y no nos enseñaron a tener estándares de suficiencia. Entonces, empezar a crear nuestros propios estándares y hoy es algo con lo que puedo vivir bastante bien, porque esta insuficiencia lo que me lleva hoy pues es a estar buscando constantemente espacios de aprendizaje. Sin embargo, ya no me impide hacer muchísimas cosas, pero es algo que yo ocultaba porque decía, está mal que yo sienta esto dado lo que me dedico. Como si tuvieras que ser completamente perfecta. Como si tuviera que ser perfecta porque me dedico al coaching, porque soy facilitadora, porque yo imparto tales temas. Y claro, o sea, todo lo que en lo que estamos dentro del desarrollo humano, pues forma parte de nuestra vida y hay espacios en los que me ha costado aceptar alguna situación, me ha costado entrar a un espacio del perdón, he estado resentida y son espacios muy ricos para mí poderlos compartir con aquellas personas con las que genero un vínculo no solamente de confianza, sino también de intimidad. Y eso es importante en lo que nosotros nos dedicamos. Así es. Y creo que también es muy importante que veamos a la perfección como inhumana. Anda, Es imposible, es inhumano sí. y vende mucho. O no sé si vende mucho, es muy comprada. Creo que la perfección es muy comprada y ahorita que tocaste el tema de un espacio de coach o de taller, de lo que sea, creo que compramos mal en el sentido de que le compramos al que nos muestra que es perfecto, al Muchas que veces. nos muestra que ya tiene todo resuelto en su vida. Pero también muchas de las veces tiene muchísima más conexión, o mejor dicho, tiene conexión aquella persona que se muestra imperfecta y que se muestra inacabada como es, como somos todos, que se muestra en aprendizaje continuo, en crecimiento,
que está también dando pasos como yo, esto que acabas de compartir de pones al servicio de tus mismos clientes, a quienes acompañas, situaciones de tu propia vida que te están pasando, aprendizajes que te vas llevando, me parece súper maravilloso. ¿Por qué? Porque estoy con un ser humano, no estoy entonces con un coach, con un título, no estoy con un papel que me dice que tienes una certificación en tal aspecto o en tal ámbito. Estoy con un ser humano que al igual que yo siente, que al igual que yo oculta, que al igual que yo tiene diferentes y diversas emociones, que pasa por conflictos, que pasa por situaciones que le incomodan. Creo yo, la belleza de ser humano. Aquí es como el dime qué ocultas y te diré, pues, que eres humano. Que es humano ocultar. Que es súper humano ocultar. Súper humano, y me encantó que con lo que empezaste, ocultar es también nuestro derecho. Claro, es un derecho propio y hay dentro bueno, pues la teoría del ser humano, de una de las teorías, acerca de los niveles de aprendizaje y de conciencia, existe a lo que le llamamos la ventana de Johari. Uh-huh. Y la ventana de Johari habla de esto, lo que es público, lo que nosotros sabemos y los demás saben de nosotros, lo que nosotros sí sabemos y los demás no saben, que es ahí donde radica esto que estamos hablando ahorita. El derecho que tenemos de ocultar, pero no por no mostrarme, no por creer que esto está mal, no porque esto me haga imperfecto, pues somos imperfectos. Somos inacabados, estamos aprendiendo, estamos todos aprendiendo en el camino y estamos en diferentes niveles de conciencia y está bien. Sí, es importante que veamos esa parte, el está bien, o al menos el no está mal, no es incorrecto. No es incorrecto. Es natural, es normal, es parte de nuestra normalidad como seres humanos querer ocultar ciertas cosas, más creo yo que es muy saludable ser conscientes de que estamos eligiendo ocultarlas. Y sabes que ahorita que estoy pensando en otra parte de esta ventana de Johari, es lo que yo no veo de mí y los demás sí. Entonces también, no se puede tapar el sol con un dedo. Hay cosas que las queramos ocultar, brillan de nosotros. Entonces también, o sea. Que ahí es súper interesante la posibilidad de entrar a espacios de recibir feedback, de escuchar lo que los demás están viendo de nosotros, sin batearlo, sin decir, no, es incorrecto, no, tú estás mal, no, tu visión, ¿cómo se llama? La imagen que estás viendo en mí no es esa. Sin explicarla, simplemente validar que el otro está viendo eso de ti, punto. No quiere decir que sí seas eso, simplemente es una observación. Así es, las opiniones son válidas o inválidas, no verdaderas o falsas. O sea, aquello que los demás, padrísimo. Sí, o sea, aquello que los demás opinan acerca de mí es válido. ¿Es válido por qué? Porque pues, desde donde yo te veo, esto es lo que parece ser. Y es válido, lo que yo pienso de ti es válido, pero no tiene que ser verdadero. Ahora, si una persona y otra persona y otra persona y otra persona y otra persona me lo dice, pues entonces ya se convierte en lo que le llamamos un juicio consensuado. Entonces habría que ver, a ver, bueno, si ya me lo dicen tantas personas que me conocen o que conviven conmigo, vamos a ver qué de esto sí me pertenece, o sea, que están viendo estas personas que yo no alcanzo a ver. Y hay veces que recibimos a lo mejor algún comentario y dejarlo, no batearlo, sino dejarlo en un espacio o en un lugar en nosotros como posibilidad, como decir, ¿por qué esta persona vería esto de mí? Y dejarlo ahí, porque a mí me ha pasado en sesiones de coaching, por ejemplo, que yo le digo a mi coach, ¿sabes qué? Eso que tú me estás diciendo yo no lo puedo ver ahorita. Y pasan semanas y a veces han pasado meses y a veces han pasado 1 o 2 años y le he marcado, le he dicho o le mando un mensaje para decir, esto que me dijiste hace tanto tiempo, hoy lo puedo ver. En ese tiempo no estaba lista para verlo.
pero se quedó guardado en algún lugar. Se quedó ahí como una posibilidad, vaya. Y entonces me doy cuenta que eso estaba oculto para mí, que alguien más lo veía y estaba oculto para mí. Sí, en vez de batearlo de primera y lanzarlo lejísimos, simplemente es, bueno, ¿qué puede haber ahí? Tú estás mal, yo estoy bien. Ajá, exactamente. Sí, creo yo que, digo, ocultar cuando algo nos avergüenza, ocultar cuando tenemos una emoción, no ocultar, sino ocultarnos nosotros mismos, por ejemplo, el tema de las emociones. Incluso no nada más no mostrarlas a los demás, sino decir, no tengo miedo, no estoy triste, no estoy triste, no estoy triste, no estoy triste, hay que sonreír y hay que ver el otro lado del mundo, de la vida, la felicidad, el sol, las florecitas y no te ocultes tampoco a ti mismo que estás sintiendo lo que estás sintiendo. O sea, no echemos de primera las cosas al cajón y cerremos, porque si no se va a venir un desmadre en ese cajón. Así es. Y no nos podremos hacer cargo. Mientras permanece oculto, no nos podemos hacer cargo. Si no puedo tener orden, no puedo tener las cosas en el lugar en donde quisiera tenerlas, si las estoy metiendo abajo del colchón, abajo de la cama, en un cajón, refundidas en el interior de nosotros mismos, ¿no? No se puede hacer nada con eso. Pero si saco o sea, no sé, me imagino que tú has arreglado tu closet varias veces, pues tienes que sacar todo el desmadre. No tantas como requeriría mi closet ser arreglado. Pero sí, últimamente sí lo he hecho, sí. Pero, o sea, cuando sucede eso, bueno, al menos cuando a mí me sucede pues saco todo, y ahora sí, este es el orden. Y sí, durante días, durante a lo mejor cierto lapso de tiempo, pues ahí está el desmadre y, sí, ahí está, pero verlo me hace querer ordenarlo, querer poner las cosas en donde van. Y sabes qué, sí, y hace poquito lo hice con una cajotota que tenía en mi cuarto. Y me di cuenta que tenía cosas que no sabía que tenía, que ya no me acordaba que estaban ahí. Entonces, y encontré algo que es valioso para mí, que creí que ya lo había perdido, y encontrarlo me causó mucha satisfacción. Y como hay veces que explorando en nosotros, en estas partes ocultas, recuperamos y hablándolo con otras personas, porque lo valioso de esto también no es solamente el hablarlo con nosotros, sino encontrar a alguien de confianza o pedir ayuda y empezar a tocar estos espacios y decir, esto no está mal, esto no es malo, ¿y por qué? ¿Por qué estaba tan oculto? Entonces lo puedo hablar, lo puedo decir y sentirnos comprendidos en un espacio seguro. Bueno, es como un descanso, es un regalo para el alma. Literal. Es no gastar energía innecesariamente en ocultar cosas que no tiene sentido ocultar. Así es. Y a veces son cosas muy importantes para nosotros. Y es como alguna vez en un documental acerca precisamente de la sombra, lo ponían como este ejemplo. Imagínate tener una pelota de playa debajo del agua y tenerla ahí todo el tiempo. O sea, tú con tus fuerzas, tenerla ahí todo el tiempo es muy cansado y muy desgastante. Y cuando la sueltas, imagínate lo que sucede. Mientras más abajo la tuvieras, mientras más presión ejerzas. Sí. Claro, mientras más sale con una fuerza desmedida. Y muchas veces es lo que nos pasa, que cuando estamos ocultando y ocultando y ocultando, nos convertimos de alguna forma en una olla de presión. Y cuando esto se abre, pues sale muy, muy poco regulado, de una forma muy poco regulada y muy poco amable para nosotros y para los demás también. Y es donde decimos, bueno, a esta persona parece que se le metió un monstruo o está poseída por un demonio. Y dices, no, pues nada más había ocultado mucho tiempo que se sentía de tal o cual manera porque creía que estaba mal.
y no tiene ningún demonio, simplemente está enojada o simplemente tiene muchos celos y no lo había dicho o no lo conocíamos. Exacto. Por el mismo desgaste energético que puede generar el ocultar, llega el momento en que las mismas fuerzas, las mismas energías que podemos tener para ocultarlo, se agotan y sale, sí, como el pivote a presión y a golpear a ver a quién. Así es. Al que vaya caminando, al que vaya, el que esté más cerquita. El chiste es, yo creo, no sé, digo, no sé cómo puede hacer, de qué forma nos puede apoyar o de qué manera hacer un unboxing de esto, pero se me ocurre como un buen ejercicio de decir, bueno, como un desahogo personal, de tomar alguna lista de todas las cosas que ocultamos. Sí, como, a ver, ¿qué Como, he hecho que nunca le he dicho a nadie? sí, es decir, agarrarte una hoja, o bueno, a lo mejor 20 hojas, eh, una libreta, un cuaderno, y empezar a vomitar todo aquello que oculto. Es un cuaderno, es un espacio privado, ¿no? O sea, no es para mostrar, pero sí se me ocurre como un muy buen ejercicio el poder mostrármelo a mí mismo, a quién soy yo, a decir, a ponerle nombre, apellido a las cosas que estoy ocultando. Y escarbarle 2, y escarbarle 3, y 5, y 10, y 20, y 80, y las que sea. Pero creo yo, después de sería bueno preguntarnos que si es necesario seguir ocultando eso. ¿Y por qué lo he ocultado? ¿Qué ¿Por qué me estoy llevó a ocultar? ocultando? Porque Así a es. veces ya ni es algo que es algo importante para mí, seguirlo ocultando, pero alguien me dijo que sí, que tenía que permanecer esta acción o esta parte de la historia o qué sé yo, como un secreto. Y entonces, bueno, pues, los secretos en las familias a veces dañan. Sí, y yo creo que, digo, no es un ejercicio para que, bueno, compartamos esta lista de todo lo que ocultamos en nuestras redes sociales, ni mucho menos, simplemente es un espacio, repito, íntimo, privado, que nos pueda dar la oportunidad de eh, sacar esa pelota que comentabas en el ejemplo, sacar esa pelota a la superficie por un momento y decir, bueno, todo esto oculto, ¿por qué lo oculto? ¿Qué beneficios obtengo? ¿O qué precios estoy pagando por ocultarlo? Cualquiera de las dos. E ir tomando decisiones en base a toda esa ropa que acabo de sacar del closet, ¿sabes? Ir tomando decisiones de qué sí sirve, qué sí me voy a poner, qué no me voy a poner, ya no sirve, ya la voy a tirar, que no es mío, a lo mejor tengo ropa en mi closet que no es mía y pues la pongo en su lugar, esto te corresponde a ti, fulanito o sutanita. Puede ser bueno hacer este ejercicio de abrir el closet y sacar toda la ropa. Y sabes que otra que se me ocurre también que a mí me resultó y que he visto que ha funcionado para otras personas es quién me saca, como decimos comúnmente, de mis casillas. ¿Quién me saca de mis casillas o qué situaciones me sacan de mis casillas? Uh-huh. ¿Con qué personas o en qué situaciones podemos decir dejo de ser yo o lo que yo creo de mí? Entonces, ¿quiénes? ¿Con quiénes yo me salgo de mí? Y ahí, bueno, hay un espacio de autoconocimiento hermoso. A ver, pero me estoy poniendo en el lugar de hacer el ejercicio. Ajá. Um, ya, estoy pensando en alguien que me saca de mis casillas. ¿Y luego qué hago? ¿Por qué me saca de mis casillas? ¿En qué situaciones? ¿Qué palabra me dice? ¿Qué actitud tiene? Por ejemplo, a mí en algún tiempo de mi vida, de mi historia, que yo estuviera pidiendo algo y que la persona a la que yo tenía enfrente hiciera esto, bueno, Físicamente la cabeza la no. cabeza, sí, o sea, era, sabes que necesito tal cual cosa o necesitamos esto o te voy a pedir algo y que empezara a hacer esto, bueno, yo lo sentía desde lo más profundo de mi vientre, un malestar y de pronto me callaba y me iba
O a veces empezaba yo a levantar la voz y a decir, ¿por qué estás diciendo que no? Pero tiene que ver con mi herida de rechazo, como decía Ivette hace rato. Las heridas las ocultamos. Pues sí, tiene que ver con mi herida de rechazo y me cuesta a veces pedir, y el hecho de ya estar, de que empezara yo a pedir, que me estuvieran diciendo que no, bueno. Este fue un buen ejercicio para hacerme cargo y decir, esto es de esta persona. Y punto. Pero aún así, y como quiera me dice que al final, aunque no está de acuerdo y aunque lo que sea, y al final me lo va a dar. Al final me lo daba, ¿sabes? Solamente que al principio era un no, y decía yo, ¿por qué no? Entonces, cuando yo me pude hacer cargo de mi herida de rechazo, ¿ok? Cuando he podido trascender estos espacios, entonces, ok, ya me hago cargo y ya no le estoy pidiendo al otro que haga o que no haga. Yo creo que ese es el objetivo, el decir, ante lo que ocultamos, hagámonos cargo. Sí. Si no, de nada sirve que esté ahí. Poder ver. No nos podemos hacer cargo de aquello que no podemos observar. Exactamente. Eso yo creo que podemos cerrar literal con eso. Y si no lo observo porque lo oculto no nada más a los demás, sino me lo oculto a mí, Y lo enmascaro, además. no tiene sentido. Así es. No estamos diciéndote, a ti que nos ves o nos escuchas, no estamos diciendo expon absolutamente todos tus secretos, ni expon toda tu vida oculta. No. Simplemente es en lo privado y en lo íntimo de la relación contigo mismo, contigo misma. Ordena ese closet, saca todo y reconoce, o sea, obsérvalo. Y ahí los siguientes pasos yo creo que pueden venir muy interesantes porque no le veo otro camino más que el aprendizaje. Y finalmente creo que también es muy importante tener en cuenta, tener consciente que aunque podamos pensar que estamos solos en este proceso, no estamos solos. No. Siempre podemos tener a la mano a una persona o a muchas personas que nos puedan acompañar en ese proceso. No que nos digan qué hacer, sino simplemente que nos acompañen en el proceso y que nos amen en el proceso, porque cuando empezamos a elegir qué es lo que yo voy a sacar y qué voy a dejar de tener en el oculto, nos sentimos mucho más amados por quienes somos y mucho más acompañados de una forma genuina. Porque te das cuenta que quien te ama con lo que conoce de ti y también con lo que no conoce de ti. Y quien te va a dejar de amar, bueno, pues te va a dejar de amar y punto. Y creo yo que es algo que compartimos tú y yo, y lo digo desde la experiencia. Totalmente. Es muy sabroso poder hablar y poder expresar el desmadre de lo que sea, o la alegría de lo que sea, o el enojo de lo que sea, o la ilusión de lo que sea, la rabieta, el berrinche, porque somos humanos, con alguien que no me va a decir, está mal, pero deberías de pensar también en esta persona, o en esto, o en lo otro. Simplemente es pues aquí estamos, aquí seguimos y caminamos juntos. Eso es valiosísimo también para mí. Sí, yo te lo he dicho. Yo creo que lo que tú no sabes de mí, tú, Ricardo, no sabes de mí, yo creo que yo tampoco lo sé de mí. No sé si haya algo, pero así es. Sí. Entonces, gracias. Es de ida y vuelta. Gracias a ti, Marce, y gracias a ti que nos estás escuchando, nos escuchas, nos ves por este espacio. Creo que hay buenos ejercicios, buenas propuestas que indaga si son para ti, si hay oportunidad al día de hoy de hacer algo al respecto. Y si no, no pasa absolutamente nada. Así es. Muy bien. Gracias, Marce. Gracias. Hasta pronto. Nos vemos. Hasta pronto. Así es. Que la pasen muy bonita, que pasen una muy bonita noche. Chao.